días, mi nombre es Santiago Cepeda y le vengo a presentar el punto de que trata sobre análisis de fatiga y diseño innovador con impresión 3D. Bueno, este tema es un poco extenso y muy interesante al respecto porque tiene muchos puntos a tratar y muchas ideas y conocimientos que debemos adquirir y curiosidades que se nos dispara por este tema. Conozcamos un poco sobre él. Mi tema a elegir o mi concepto base es un motor de combustión interna, para aclarar las cosas. Pasamos a hablar un poco sobre qué es un motor. Un motor es una máquina que convierte diferentes formas de energía en energía mecánica para realizar trabajo. Esta conversión se puede llevar a cabo utilizando diversas fuentes de energía como combustibles fósiles, gasolinas, diésel, energía eléctrica o incluso energía renovable. En el contexto de los motores de combustión interna, desde el punto que vamos a tratar hoy, como el motor diésel, el proceso comienza con la quema de combustible en una cámara de combustión. Esta combustión genera gases calientes que expanden y empujan los pistones dentro de los cilindros, convirtiendo la energía química de los cilindros y moviéndolos mecánicamente. Este movimiento se transmite a través de un sistema de bielas y cigüeñales para hacer girar las ruedas de un vehículo o impulsar maquinaria. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el motor es un sistema, un conjunto de piezas que trabajan en sí para formar un sistema muy complejo, que transforma energía mecánica o energía cinética en energía mecánica y en energía para trabajo renovable. Pasamos al otro punto, ya conocemos un poco sobre qué es un motor. Pasamos a hablar sobre cargas variables a las que estará sometida un motor, diésel en este caso. Un motor diésel está expuesto a diferentes tipos de cargas durante su funcionamiento, incluyendo cargas dinámicas debido al movimiento de los pistones. También estará sometido a cargas térmicas por las variaciones de las temperaturas dentro de los cilindros, lo cual genera calor, el roce del pistón con el cilindro internamente. Y también estará sometido a cargas mecánicas por el peso de los componentes y la inercia que se genera dentro del mismo. Estas cargas pueden variar según la velocidad del motor, la carga del vehículo y las condiciones operativas. Las cargas variables que estará sometido un motor es dependiendo de su uso y en el trabajo que se estará llevando a cabo. Por ejemplo, en los motores diésel, estos motores están diseñados para viajar en largos trayectos y consumir menos combustible, ya que el diésel es menos volátil que la gasolina y su rendimiento es mucho más extenso, y ya por su tamaño aumenta su torque y su uso para llevar grandes cargas. Pasamos a rango de esfuerzo y esfuerzo medio. Actualmente en el punto crítico, bajo las cargas variables, el rango de esfuerzo se refiere a la diferencia entre el esfuerzo máximo mínimo que experimenta un componente del motor. Durante su operación, el esfuerzo medio se calcula como el promedio de estos esfuerzos. En un motor diésel, cual es el punto que estamos tratando, en un motor diésel el punto crítico suele ser en áreas donde hay cambios bruscos en la carga, como en los puntos de unión entre los componentes de los ejes. Los puntos críticos mayormente suelen ser el cigüeñal, por así decirlo, que es el que ayuda a
que el motor se mueva, porque es el que convierte la energía mecánica o la energía cinética en energía renovable o energía trabajable, por así decirlo, ya que este es el punto crítico de inflexión. Por eso es dependiendo de su uso en el forjamiento de estos cigüeñales o de estos sistemas complejos, las aleaciones de los materiales deben ser dependiendo de su uso, para ver qué tanta carga irá a soportar o cuál será su rango de esfuerzo medio en el punto crítico. Pasamos al otro punto. Límite de fatiga utilizando las propiedades mecánicas. El límite de fatiga es el nivel máximo de esfuerzo que un material puede soportar durante un número elevado de ciclos sin fallar. Como lo acabamos de decir, vamos a enfatizar un poco esto. Es dependiendo de su uso del trabajo que estos motores están preparados con distintas aleaciones en su forjamiento para que puedan soportar la fatiga y el motor, por así decirlo, no se quiebre, no se doble, etcétera. Seguimos hablando durante un número elevado sin fallar. Para calcularlo se utilizan propiedades mecánicas como la resistencia a la tracción, eso depende de sus aleaciones, que calculamos la resistencia a la tracción, la dureza y la tenacidad. Dureza para que no se quiebre o no sea maleable, porque no necesitamos que este equipo de sistema sea maleable sino rígido. Y la tenacidad, que tanto pueda soportar estas temperaturas altas para que su funcionamiento sea extenso y no ocurra estos accidentes o ante estos ciclos sin fallar. Pasamos a factores de modificación para considerar los efectos de la superficie. Existen varios factores que afectan la resistencia de la fatiga, incluyendo el tamaño. El tamaño incluye componentes más grandes, puedes tener una mayor concentración de esfuerzo. Eso quiere decir que actualmente están trabajando para que cada vez los motores o el sistema complejo sean menos pesados. Pero también el peso es un amigo de nosotros, porque el mismo peso, la inercia, hace que el cigüeñal siga moviéndose o siga convirtiendo esa energía. También tenemos otros componentes como confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Se refiere a cuán probable es un componente falle bajo condiciones específicas. Por eso se hacen ciertas pruebas para qué tipo de trabajo estará sometido estos motores, o tipos de trabajo extremos, por así decirlo. Pasamos a la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Son cambios en temperatura pueden afectar las propiedades mecánicas del material. Objetivo: resistencia a la fatiga. Dependerá del diseño y su uso previsto del motor, lo que hemos hablado. Pasamos al análisis utilizando la teoría de Goodman. Proporciona una forma estructurada para evaluar la integridad de un componente en un motor bajo cargas variables. Al interpretar el factor de seguridad obteniendo, puede hacer recomendaciones sobre el diseño, los materiales o las condiciones operativas para asegurar una vida útil adecuada y minimizar el riesgo de fallas inesperadas. Por eso es así, este cierto tipo de pruebas, estos ciertos tipos de manejo, estos ciertos tipos de acciones, para ver que estos motores no fallen y nos den un mejor rendimiento, porque no sería bueno para la industria automovilística o la industria de motores, porque ya han pasado muchos años de desarrollo y de, por así decirlo, de avance tecnológico para llegar a estas conclusiones. Interpretación del factor de seguridad. Si F S es mayor que 1, el componente tiene un margen adecuado
contra la falla por fatiga, lo que indica que puede soportar las cargas variables durante un periodo prolongado. Un FS mayor implica una mayor vida útil esperada. Si Fs es igual a 1, el componente está al límite de su capacidad, lo que significa que su vida útil será corta y puede fallar bajo condiciones operativas normales. Eso, por así decirlo, lo hacen las pruebas en la rectificadora para ver qué tanta vida le queda a estos aparatos, a estos componentes dentro del sistema que llevan a revisión. Si Fs es menor que 1, indica que el componente es susceptible a fallas por fatiga, lo que sugiere que hay alto riesgo de falla en condiciones operativas normales. Por así decirlo, cuando nos pasa esto es que los componentes ya están defectuosos o el sistema que mandaron a rectificación hacen este tipo de pruebas para indicar que tanta vida útil le quedan a estos componentes. Pasamos a la otra. Vamos a hablar un poco sobre la impresión 3D, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Hoy en día nos falta, sí existe la impresión 3D, claro, pero nos faltan muchísimos años para, no diría que muchos años, unos 15 años, 20 años, como está avanzando la tecnología ahorita, para que estos componentes se vean más a menudo en la industria automovilística. Mi punto de vista es un avance tecnológico muy, muy, muy eficiente, pero generará desempleo, millones y millones de desempleados. Por eso hay que evaluar estos sistemas, ya que con la impresión 3D utilizaríamos componentes menos pesados. Eso quiere decir que menos gasto de materia prima y menos costos en la industria. La impresión 3D puede innovar el diseño de un soporte de motor al permitir la creación de geometrías complejas optimizadas para resistir la fatiga. Utilizando materiales como nylon reforzado con fibra de carbono, al aplicar optimización topológica se pueden diseñar estructuras internas que se distribuyan mejor las estructuras internas que distribuyen mejor las cargas y reduzcan concentraciones de esfuerzo, lo que incrementa la durabilidad del componente. Además, la capacidad de prototipado rápido facilita pruebas y ajustes en el diseño, acelerando el proceso de desarrollo y mejorando la eficiencia en comparación con métodos de fábrica tradicionales. Hoy en día, en la industria automovilística, todavía se utilizan tradicionalmente pues las creaciones de estos motores. Ya la creación del blog ya sí es un proceso, es un sistema porque pasa por forjado, por pruebas, por diseñado, por pulimiento. Ya todo eso son distintas cosas, pero en lo que es un motor, lo que es el armado, se hace tradicionalmente. Si hay máquinas hoy en día para calibrar, para el apriete de estos tornillos, para medir, para revisar el aleación de estos motores, la resistencia a la fatiga del cigüeñal, pero el ojo humano todavía se utiliza en estas industrias para ver estos tipos de trabajos tradicionalmente. Muchas gracias por su atención.